Tengo la impresión de que la derecha y la Iglesia Católica intentan dominar las redes con sus discursos, y no solo la Iglesia Católica, los distintos grupos cristianos extremistas. Me han salido varios influencers mostrando iglesias y seminarios. ¿Es solo mi impresión? No, no es tu impresión. La derecha actúa concertadamente de manera mucho más eficaz que la izquierda. La izquierda vive peleándose entre ellos. La izquierda vive odiándose entre ellos. Ve el odio que le tiene a Pablo Iglesias al Partido Socialista Obrero Español desde antes de fundar Podemos. Su objetivo era destruir a lo que él llamaba el maldito Partido Socialista. Pero mientras nosotros aparecemos, en esa dicotomía desaparece el PSOE, que es una de las claves para que en este país pueda cambiar algo. Ahora, por cierto, Pablo ha vuelto a ser comunista porque acaba de dar un discurso en China donde dice: nosotros los comunistas, ay mira, ya regresaste después de decir que no eras ni derecha ni izquierda y que eras un pobre socialdemócrata y que estuviste fingiendo todo lo que puedes fingir, y ahora finalmente en China ya vuelves a ser comunista. Bien. Pero sería un hipócrita si no reconociese que los comunistas, por muy distintos que seamos entre nosotros, y signifique lo que signifique ser comunista en el siglo XXI, tenemos la Revolución de Octubre en nuestro ADN ideológico. Pablo Iglesias odia a toda la izquierda que no es la de él. Odia Izquierda Unida, de la que fue su asesor y de la que salió pitando. Odia, por supuesto, a Sumar, que es de Izquierda Unida, y porque le comieron el mandado con todo de canasta, ¿no? La izquierda siempre vive peleada entre sí. Y la derecha sabe trabajar conjuntamente, aunque tengan objetivos distintos. Saben que apoyarse mutuamente impulsa los puntos en común que tienen todos, y ya luego se pelearán por ver quién queda al mando. Es cierto, no es solo tu impresión.